¿Qué tal, familia? Ya estamos nuevamente acá, ahora con una nueva serie. Hemos terminado la serie de Colosenses y ahora estamos en el inicio de lo que es el Evangelio a Lucas. Y esto es lo que nosotros tenemos que estar siempre bien puestos, bien con las pilas y la atención siempre lista para escuchar lo que Dios tiene para nosotros. Recuerda que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es lo más importante que nosotros podemos aprender y conocer. Y Dios, a través de el doctor Lucas, le da la capacidad, la inspiración, la guianza para que él pueda hacer una recopilación de datos de una manera tremenda. Verdaderamente muestra cómo es un historiador sumamente capaz, pero esto es lógico por la capacidad que le ha dado Dios para que él pueda realizar este trabajo tan hermoso, tan preciso, que nos da la certidumbre de cómo nuestro Señor Jesucristo es el Hijo de Dios y cómo nuestra fe en Él está bien cimentada. Así que, ¿qué te parece si vamos a dar inicio? Pero antes déjame recordarte que el doctor Lucas se cree que él terminó de escribir el Evangelio más o menos como por el año 60 a 75. Se cree que fue el segundo evangelio escrito después de lo que es el Evangelio de Marcos. Ahora, recordemos que el doctor Lucas era un entrañable amigo del apóstol Pablo. Así que el apóstol Pablo seguramente le dio tips dónde tenía que ir a buscar, a dónde tenía que estar informado, tener esa capacidad para poder tener esa seguridad de que todo lo que iba a escribir en el Evangelio de Mateo es verdad, es verdadero y es de Dios. Amén. ¿Qué te parece si oramos? Padre, aquí estamos, Señor, dándote gracias porque tú eres bueno con nosotros, Señor. Porque tú, Señor, en tu bendito amor nos da la oportunidad de poder conocer tu santo Evangelio, Señor. Tu verdad, bendito Dios, escrita, una verdad que es real, Señor, y que, Señor, tiene un poder de amor, de misericordia, de salvación. Y aquí estamos, Padre hermoso, buscando, Señor, ser instruidos por ti, ser hombres y mujeres que reciben tu palabra para tener bien comprendida, bendito Dios, toda la vida de nuestro Señor Jesucristo desde un inicio. Y sabes una cosa, Padre, nosotros estamos agradecidos, estamos muy contentos y estamos muy felices porque solo es tu misericordia y tu amor la que ha provocado que este libro, este Evangelio de Lucas, Padre Santo, esté escrito y sea parte del canon de la Biblia. Gracias, Padre Santo. Muchas gracias por este amor. A ti sea la honra y la gloria. Amén. Bien, familia, comenzamos con los versículos del 1 al 4. Dice la palabra de Dios: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Este es el objetivo principal de todo este evangelio escrito por la pluma del doctor Lucas. Fue escrito para que conozcamos bien la verdad de las cosas en las cuales hemos sido instruidos. Aquí supuestamente es dirigido para este Teófilo, ¿verdad? Algunos creen que era un hombre preeminente con un alto cargo en el gobierno. Otros creen que como el nombre de Teófilo significa Dios o la verdad de Dios, entonces está hecho, escrito para toda la iglesia, para todo el creyente y para todo aquel que quiera leer la palabra de Dios. Ahora,
muchos ya han tratado de poner, dice Lucas, o sea, de hacer escritos bajo aquella presencia que tuvieron con nuestro Señor Jesucristo, y entonces ellos empezaron, ¿qué?, a dar las cosas. Uno de ellos en apariencia ya había sido Marcos, que había salido ya ese evangelio. Entonces Pablo, ¿sí?, bajo la dirección de Dios, querían dar algo más amplio, de tal manera que entonces no solo Teófilo, sino toda la iglesia primitiva, y hoy también nosotros, tengamos la plena certeza de que el evangelio de Jesucristo y todos sus hechos son verdaderamente ciertos. Y vemos que Lucas no inicia con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, su evangelio, sino que aún va más atrás, ¿verdad? Y empieza más bien con el anuncio o la anunciación de una gran promesa, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros hemos hecho promesas o hemos recibido promesas? Yo creo que tú has hecho promesas, posiblemente, cuando dices, ¿sabes qué? A tu novia, ¿sabes qué? Que tú y yo nos vamos a casar en tal tiempo, ¿verdad? Y hacen un compromiso, hay una promesa, y entonces buscas cumplir. Hay quienes no cumplen sus promesas, ¿verdad? A veces les dicen a sus hijos, si tú pasas el año escolar, yo te voy a dar tal cosa, ¿verdad? Y a la mera hora, por X circunstancia, no le cumple, o no es intención, o no puede cumplirle. Pero Dios es diferente. Él no es como los hombres. Él no miente, y además Él siempre puede. De tal manera que tú y yo hoy debemos de estar bien ciertos de que todo lo que Dios promete siempre se cumple. Y entonces aquí es donde empieza Lucas redactando este evangelio, para que conozcamos bien la verdad de las cosas en las cuales hemos sido instruidos en el evangelio. Entonces tenemos que tener bien claras las cosas, y para eso es necesario que nosotros nos pongamos las pilas y estemos estudiando, porque si nosotros no ponemos atención en la palabra de Dios y no conocemos la palabra de Dios, entonces ¿cómo vamos a conocer y vamos a tener la certeza de todo? No, ¿verdad? Si nosotros queremos creer y tener la certeza de todo, recordemos lo que dice la palabra de Dios allá en Romanos 10:17. La fe es por el oír. ¿El oír qué? La palabra de Dios. Entonces es necesario que nosotros oigamos y estudiemos la palabra de Dios, para que entonces tengamos esa comprensión cierta, ciertísima. La Biblia no es culpable de la ignorancia sobre la palabra de Dios, sobre el evangelio de Jesucristo. Los culpables somos aquellos que no queremos o no nos damos el tiempo para estudiarla. Versos 5 al 13 dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijo, porque Elisabet era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que, ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle y se sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Zacarías e Elisabet eran ambos justos, eran temerosos de la palabra de Dios, de toda la ley. Y sabes una cosa, dice que andaban irreprensibles con respecto a los mandamientos. Y esto es muy hermoso, ¿verdad? Vemos que Zacarías era un sacerdote que había sido levantado por Dios, y él estaba sirviendo en esa temporada donde a él le tocaba estar ejerciendo ese cargo. Pero él y su mujer tenían o pasaban por una gran tragedia, y esa gran tragedia es que ellos no tenían hijos y ya eran ancianos. Elisabet era estéril, y sabes una cosa, ser estéril en la comunidad judía era algo que era verdaderamente terrible para una mujer. Se sentía sumamente humillada. Sin embargo,
Dios siempre cumple sus promesas. Y Dios, ¿qué es lo que hace? Empieza a traer la promesa que Él hizo allá en el Salmo 89, versos del 34 al 37, donde Él estuvo dando una promesa al rey David, y el rey David recibe esa promesa. Dios le promete, ¿sí?, que de su descendencia iba a venir aquel rey que iba a gobernar eternamente, y ese rey prometido ha llegado el momento de que venga. Es el Mesías que es enviado por Dios. Habían pasado 400 años antes de puro silencio, antes de que Dios empezara a hablarle otra vez a su pueblo, y es a través de este ángel que empieza a hablarle a este Zacarías para que él esté escuchando lo que Dios le está hablando, y le hace la promesa, ¿verdad?, de que va a ¿qué? A tener un hijo, que Dios ha escuchado ¿qué? Sus oraciones, tanto de él como las de esta Elizabeth. Pero entonces tenemos que entender también algo, familia, que cuando tú estás orando, Dios está escuchando, y jamás te debe de caber duda de esto, porque Dios es un Dios todopoderoso y todo lo que Él habla es verdad. Por lo tanto, cuando tú vienes a Él, Dios siempre te está escuchando. Continuemos. ¿Qué dice el verso 14? Dice 14: y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Una de las cosas con respecto al nazareo y que iba a realizar Juan el Bautista más adelante, es que los nazareos prometen, ¿sí?, en su vida no beber ni licores ni vino. Y Juan el Bautista encontraría su delicia, su felicidad, su alegría en Dios y en la dirección del Espíritu Santo. Porque recordemos que el alcoholismo en realidad solamente acarrea consecuencias que son muchas veces hasta funestas. El alcoholismo solo acarrea que tengas problemas físicos físicos, espirituales, emocionales, y también dentro de la sociedad tú pasas a hacer daño a tu familia, a tus conocidos y a todos los que te rodean. Y sabes una cosa, Dios ya había hecho esta profecía para que Juan el Bautista no se gozara con el vino ni con el licor, sino que él iba a estar apartado, porque él era el profeta más grande que Dios había levantado, de tal manera que entonces él se iba a dedicar a otra cosa. ¿A qué? A llevar que la palabra, hablándole al pueblo de Dios, que ellos necesitan ¿qué? Arrepentirse. Por lo tanto, el propósito del nacimiento de Juan el Bautista era hacer que muchos de los hijos de Israel se convirtieran al Señor. Y esto llevaría también a que hubiera reconciliación entre los padres con los hijos. Y es que a veces no es tanto el problema de la diferencia generacional, sino que el problema está en el distanciamiento de los padres con una relación verdadera, real con Dios. Así que llegaría Juan para buscar restaurar esta relación entre los padres y los hijos, pero sobre todas las cosas es que él vendría, ¿sí?, a estar llevando el mensaje de que el Señor Jesucristo, el Mesías prometido, vendría pronto y que estaba cerca. De hecho, Juan ya sabía que ya existía, que ya estaba allí. Entonces, es importante que nosotros sepamos y tengamos claro que Dios cumple su palabra, cumple su promesa, su profecía, y entonces Juan el Bautista llega, ¿sí?, para ir delante de Dios, de nuestro Señor Jesucristo,
preparando los corazones de las personas para que estos se conviertan más adelante a Él. Amén. Entonces, hay algo que también nosotros tenemos que tener bien claro. Si Zacarías y su mujer estaban orando de manera continua porque Dios los bendijera, y muy posible Zacarías incluso allí en el mismo tiempo donde él se encontraba realizando su ministerio, él seguramente pedía a Dios que Dios le bendijera con un hijo. Y ahora que Dios le está diciendo a través del ángel que Dios había escuchado su oración y que le iba a bendecir con un hijo, pregunta que cómo iba a ser eso. Entonces, esto es algo raro, no debe de ser. Pero pasa en muchos cristianos que piden las cosas a Dios, pero no lo creen de manera completa. Y cuando viene la respuesta se preguntan o simplemente no ven la bendición. Pero entonces, ¿para qué nos acercamos a Dios a pedirle? Si una persona no cree verdaderamente las cosas que son de Dios, entonces lo mejor es que se mantenga callado, que se mantenga mudo. ¿Por qué? Porque no lo cree. ¿Para qué se acerca a Dios a pedir? Tengamos mucho cuidado, porque esto puede acarrearnos también consecuencias, como vamos a ver más adelante. Entonces el verso 19 dice: respondiendo el ángel, o sea, a Zacarías, le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas, y ahora quedarás mudo, y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías, y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió, no les podía hablar, y comprendieron que había visto una visión en el santuario. Él les hablaba por señas, y permaneció mudo, y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días, concibió su mujer Elizabeth, y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Zacarías quedó mudo, ¿verdad? Por su incredulidad. Entonces dice: Señor, si no crees en mí, ¿para qué me estás pidiendo? Sin embargo, Dios, que nos ama, le bendijo, y le bendijo con un hijo muy, muy hermoso, con un corazón que verdaderamente es solo de buscar agradar a Dios. Entonces vemos que Zacarías no entendía eso, en el sentido de que no tenía bien puesta su fe firme en que Dios es un Dios verdadero, y que cuando Él habla, las cosas se cumplen, no importan las circunstancias. ¿Por qué? Porque Él es un Dios todopoderoso. Y te aseguro que Zacarías bien que sabía que Dios es un Dios todopoderoso y conocía todos sus hechos, porque un sacerdote tenía que conocer toda la ley perfectamente, de tal manera que no solo tenemos que conocer la palabra, tenemos que creerla siempre. Ahora, mientras él permanecía mudo, no solo dentro de realizando su servicio en el templo de Jerusalén, sino que además, una vez que él termina sus labores ahí, porque recordemos que en la época del rey David, él emitió, ¿sí?, un permiso para que los sacerdotes trabajaran por temporadas y así tuvieran sus propias vacaciones. Asimismo, entonces, Zacarías termina su ministerio de esa temporada, llega a su casa, pero él no podía festejar que Dios le había bendecido con un hijo, mientras que Elizabeth, ella sí, él se limitaba entonces a estar escuchando cómo alababa a Elizabeth a Dios por esa gran bendición que le había dado, y ellos sabían de qué se trataba esa gran bendición. Así que, familia, vamos a seguir nosotros atentos cómo Dios prepara la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que las consecuencias por la fe, familia, en las promesas hechas por la palabra de Dios, es algo que si nosotros dudamos, tenemos consecuencias. Mejor callémonos. Pero si no dudamos, órale, vamos recios con esa fe grande, con nuestro Señor y Dios Todopoderoso, como vemos que esta Elizabeth sí lo creyó. Amén. Continuamos con el versículo 26 en adelante.
Dice la palabra de Dios: al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por la cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo a su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Bueno, dice que era una virgen desposada con un varón que se llamaba José. ¿Qué quiere decir cuando dice que estaba desposada? Desposada no quiere decir que estaba casada, sino que ya había un compromiso de casarse. Recordemos que cuando ellos se desposaban, hacían el compromiso, pasaba todo un año, ¿sí?, para que entonces el novio fuera a buscar a la novia y entonces ahí se casaran. Pero acá todavía no era así, solo era que su prometida. Y vemos que Dios le hace una muestra de cómo Él, en su misericordia, en su amor, ha sido muy favorecida. María, esta mujer virgen que no había tenido relaciones sexuales porque aún no se casaba, ella, ¿sí?, había sido muy favorecida, ella no tenía nada que presentar delante de Dios. Era una mujer como cualquier otra, una mujer entre las demás mujeres, pero fue favorecida por Dios. Esto no quiere decir que ella no era una mujer especial en el sentido de que era una mujer obediente a Dios en todos sus preceptos, y por lo tanto Dios la escogió a ella, pero no fue exactamente por esas capacidades que ella tuviera, sino porque a Dios le plació favorecerla, ¿sí? Igual podía haber favorecido a otra, pero Él decidió que ella fuera la favorecida, porque así lo quiso Él, eso fue su plan de Él. Así que Elizabeth le puede decir: ¿sabes qué? El Señor es contigo, es decir, Dios te ha favorecido. Y le dice: bendita tú entre las mujeres. No le dice bendita tú sobre las demás mujeres, sino entre las mujeres. Y esto es bien importante de tener claro. Y le dice: no temas, le dice el ángel, porque has hallado gracia delante de Dios. ¿Delante de quién halló gracia María? Delante de Dios. ¿Cómo es que halló gracia? Es decir, solo porque a Dios le plació, solo por su amor, solo por su misericordia, decidió que fuera María. Pero Él podía haber decidido que fuera otra mujer virgen. Decidió que fuera ella. Amén. Entonces, cuando María pregunta al ángel: ¿cómo será esto?, no es que ella dudara, simplemente quería saber cómo iba a estar sucediendo esto, ¿sí? Porque ella además ya estaba desposada, o sea, comprometida, ¿verdad? Entonces quería que Dios le dijera cómo se iba a desarrollar. Entonces el Espíritu Santo no la deja con dudas y le dice: ¿sabes qué? Esto va a ser de esta manera. Dice: vendrá sobre ti, ¿sí?, la sombra de Dios y te cubrirá, y el poder del Altísimo, ¿sí?, que será sobre ti, provocará que tú engendres un hijo, que tú concibas un hijo. Ahora,
esto debe quedar bien claro siempre en nosotros, tener esa seguridad. Recordemos que cuando el doctor Lucas inicia, ¿sí?, este evangelio, él empieza dejando en claro que ya otros quisieron acumular todas las evidencias para empezar a hablar la palabra de Dios. ¿Y quiénes son los que tenían esas evidencias? Pues los apóstoles, ¿verdad? La gente que estaba cercana a él. Y cuando Lucas quiso hacer todavía, desde luego por la inquietud que puso Dios en su corazón, algo todavía más preciso, entonces Lucas tuvo que ir con los discípulos, o sea, con los apóstoles, tuvo que ir con aquellos que estaban cerca del Señor Jesús, tuvo que ir a sus pueblos, a donde anduvo nuestro Señor Jesús, estuvo cerca también de su familia de Jesús. Él hizo una serie de investigaciones tremendas, aparte de los manuscritos que ellos ya estaban escribiendo. Así que nosotros tenemos que tener siempre esta seguridad de que María era virgen, la sombra del Altísimo con el poder del Espíritu Santo provocan que ella engendre, conciba a la simiente que es nuestro Señor Jesucristo, y entonces ella se prepara y ella dice: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Es decir, esto es bien importante, y esto es lo que hace cada persona que reconoce que es siervo de Jesús, que es sierva de Jesús. No está cuestionando las cosas, solamente dice: hágase tu voluntad, que tu palabra se haga en mi vida. Y nosotros tenemos la palabra de Dios escrita, tenemos este evangelio escrito, y todo lo que Dios nos enseña y nos va a seguir enseñando a través de este evangelio, nosotros tenemos que creerlo y tenemos que ponerlo por obra. Si nosotros también somos creyentes como lo era María, y entonces le diremos a nuestro Dios también: hágase conmigo conforme a tu palabra. Ella reconoció que era la sierva del Señor. No dijo: yo soy la reina de Dios, yo soy la madre de Dios. No, ella fue la madre de Jesús, porque así decidió Dios que sucediera, pero no la madre de Dios jamás, ¿sí? Sino que ella era la esclava de Dios mismo. Y recordemos que aquí dice: hágase aquí su voluntad. ¿Con qué? Con esta sierva. ¿De quién? Del Señor. Y recordemos que la palabra de Dios, cuando dice Señor, con S mayúscula, se refiere en especial a nuestro Señor Jesucristo, desde luego quien es Dios mismo. Amén. Que sigue diciendo entonces en la palabra de Dios a partir del verso 39. Dice: en aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, e Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes, y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Y se quedó María con ella como 3 meses. Después se volvió a su casa. Lo que vemos aquí es cómo Lucas hasta en esto puso atención en estos detalles, ¿verdad? Narra cómo fue el encuentro entre María, la madre de Jesús, con Elizabeth, la madre de Juan el Bautista. Y narra cómo
como esta Elizabeth da un canto a Dios, ¿verdad? Alabando a Dios. ¿Por qué? Por la bendición que le ha dado, ¿sí? De conocer, de saber, de estar en la presencia, ¿sí? De este hijo tan hermoso y poderoso que traería la salvación del mundo. Y ella declara ahí las promesas. Ella rápidamente entendió que esa era la promesa de Dios y que se estaba cumpliendo. ¿Cuál promesa? La que hablábamos, que Dios había prometido un hijo a través del linaje del rey David. Y una vez que van pasando las generaciones, llega el momento en que Dios dice, aquí está ya, este es el momento en que la promesa que yo les hice, se las cumplo. ¿Por qué? Porque Dios no es hombre para mentir, sino que Él siempre cumple las promesas porque tiene el poder para hacerlo. Y entonces Él, lleno de misericordia, envía, ¿verdad?, el anunciamiento del nacimiento de Juan, pero ahora vemos que también el anunciamiento del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando estas primas se tienen ese contacto, entonces Elizabeth empieza a alabar la gloria de Dios porque es fiel a sus promesas. Y enseguida vemos que viene otro canto. Estos son los cánticos navideños. Son cánticos navideños que el doctor Lucas se encargó de escribirlos. Y este tipo de detalles es lo que nos dan toda esa gran certidumbre, ¿sí?, de que la palabra de Dios es verdad. Porque Él fue capaz de ir a buscar a Elizabeth, fue capaz de ir a buscar a María. ¿Te das cuenta? Hizo una investigación de un historiador reconocido por Dios mismo. ¡Wow! ¡Qué tremendo este ministerio de este hombre! Pero ¿sabes una cosa? Lo más importante aquí es que ellas están reconociendo, estas dos mujeres, y alaban a Dios. Y María también empieza a dar ese cántico navideño, ¿sí? Porque ella reconoce que ella era una mujer de un estatus muy bajo, en especial ante la presencia de Dios. Y dice, ha tenido misericordia de la bajeza de mí. Y ¿sabes una cosa? Ella reconoce su bajeza ante el Dios Todopoderoso. Así que recordemos esto, ella no es madre de Dios, fue la madre de Jesús quien se hizo carne en ese tiempo, ¿sí? Pero una vez que Él resucita, recordemos que ella no sigue siendo la madre del Hijo de Dios. No, Él ya existía. Es más, Él mismo creó a María, porque Él creó todas las cosas que existen en la tierra. Pero es importante que, como el ministerio y como el Mesías que se hizo carne para venir a salvar al mundo, ella fue usada, favorecida por Dios, ese gran privilegio que ella tiene. Y nosotros le reconocemos eso. Por algo Dios quiso que fuera ella, y nosotros reconocemos el amor de Dios y reconocemos que si Él la favoreció, entonces todos decimos, como dice ella, que es bienaventurada. Y bienaventurada quiere decir que es muy feliz porque ella recibió esa gran bendición. Entonces, tenemos que nosotros entender que cuando nosotros venimos a Jesucristo y nos damos cuenta, ¿sí?, de que Jesús ha venido, ha sido enviado para que nosotros tengamos la capacidad de ser perdonados gracias a su misericordia de Él, gracias a su gracia, entonces nosotros, ¿sí?, también podemos entonar alabanzas de júbilo a Dios y reconocer que Él es el único Dios todopoderoso, y reconocer que solamente en Él existe la grandeza y que solamente Él es fiel y digno de recibir honra y gloria, y de reconocer que Él es verdadero y reconocer que su palabra es verdadera y reconocer que Él siempre actúa y actúa en el tiempo que Él decide. 400 años pasaron de silencio, pero ahora Él da el anunciamiento de que nuestro Señor Jesucristo venía a la tierra e iba a nacer. ¿Para qué? Para realizar ese propósito, para realizar y cumplir esa promesa que Él había dado de que enviaría un libertador, que enviaría un salvador. Y eso es lo que está sucediendo acá. Tú y yo también ya lo conocemos. Glorifiquemos a Dios, reconozcamos que nuestro Señor Jesucristo
es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Sigamos adelante reconociendo la grandeza de nuestro Dios, de nuestro Rey, de nuestro Señor, de nuestro Salvador. Dice la palabra de Dios: cuando a Elizabeth se le cumplió, en el verso 57, el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre, Zacarías. Pero respondiendo su madre dijo: no, se llamará Juan. Y le dijeron: ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su madre cómo le quería llamar. Y pidiendo una tablilla, escribió diciendo: Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios. Y se llenaron de temor todos sus vecinos, y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas, y todos los que las oían las guardaban en su corazón, diciendo: ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Bueno, aquí vemos que ya pasó la anunciación del nacimiento de Juan el Bautista. Ya pasó el momento en que el ángel trae una reprimenda a este Zacarías por el hecho de no haber confiado plenamente en Dios, por haber pedido a Dios y luego no dar credibilidad, por haber conocido todos los hechos del Dios Todopoderoso y sin embargo dudar de que por su edad avanzada de él y de la esterilidad de su mujer, ellos no pudieran tener un hijo. Pero acá ya estamos viendo, ¿verdad?, cómo Dios ya está cumpliendo completamente su promesa, y Juan el Bautista nace, ¿verdad? Y la gente, como en las demás familias, ¿no?, que hoy también podemos ver, la gente quiere saber cómo se va a llamar, incluso apoyan dando nombres, ¿no? ¿Por qué no le llamas como su abuelo? O ¿por qué no le llamas como su tío? ¿O por qué no le llamas como el tatarabuelo, ¿no? O alguno de sus antepasados. Sin embargo, Elizabeth les dice que no se va a llamar así. Dice: pero ¿cómo no? Sí, se va a llamar Juan. Pero ¿cómo se va a llamar Juan si nunca ha habido un Juan en tu familia? ¿No? Y entonces le dan una tablilla a Zacarías para que él escribiera allí cómo se iba a llamar este hijo que Dios les había dado, y que por tal motivo ellos, su familia, estaba contenta, estaba alegre. Y la gente que le rodeaba y que la amaba, y también los que no la amaban, las que la criticaban como una mujer que era estéril, se empezaron a dar cuenta que en realidad este niño tenía algo especial, que había algo sobresaliente en la vida de él, y por lo tanto ellos empezaban a pensar: bueno, ¿cómo es que quedó mudo Zacarías? Bueno, ¿cómo es que no se va a llamar como uno de sus antepasados o parientes? ¿Cómo es que en este momento en que Zacarías escribe el nombre de Juan, él recibe nuevamente la voz? Todas estas cosas la gente empezó a conocerlas, se difundieron, y la gente ya tenía de por sí entonces su vista puesta en este hombre, en este joven, que ya vimos cuál iba a ser su ministerio, y su ministerio era abrir el camino, ¿verdad?, llevando la palabra de Dios, hablándole al pueblo israelita, que reconocieran que vivían en pecado, que reconocieran que necesitaban del perdón de pecados, que necesitaban bautizarse para que ellos se dieran cuenta de su pecado, y él haría esto. Este sería el ministerio de este hombre, el Juan el Bautista, que estaría yendo delante de nuestro Señor Jesucristo. Y sabes una cosa, esto es muy hermoso, el poder ver que Dios levanta hombres y mujeres que están dispuestos a llevar la palabra de Dios.
Así que continuamos con el verso número 67, que dice: y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito el Señor de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos sin temor, le serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Y tú, niño profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Bueno, vemos ya entonces, ¿verdad? Juan el Bautista ya es identificado, ¿sí?, como el hombre que Dios ha enviado para que entonces él fuera realizando un ministerio muy fuerte, muy difícil, que confrontaría, ¿verdad?, a los mismos fariseos, y que veremos más adelante cómo creían y le llegaron a preguntar que si acaso él era el Mesías, pero él decía que no, que él ni siquiera era digno de desatar la correa de su calzado, sino que al contrario, ese venía atrás, pero él venía haciendo este trabajo para que la gente reconociera su pecado y se arrepintiera. Y esto es algo muy hermoso. Tú y yo también tenemos este llamado para que nosotros también vayamos delante de nuestro Señor Jesucristo y estemos hablando, predicando la palabra de Dios, invitando a que ellos conozcan la palabra de Dios, diciéndoles, como decía el doctor Lucas a Teófilo: he preparado esto, ¿sí?, he recopilado todo esto con una gran cantidad de detalles para que tú conozcas y estés cierto de que todo lo que has aprendido y que han hablado los discípulos de Jesucristo, los apóstoles de Jesucristo, es verdaderamente cierto. Y nosotros también podemos hacer eso, invitarlos y enseñarles la palabra de manera directa, para que ellos también puedan estar seguros de que efectivamente Jesucristo es el Señor, Jesucristo es el único y suficiente Salvador, Jesucristo es el único que puede tener, en el que hay perdón de pecados, y en el único que puede haber vida eterna, esa promesa que también nos ha hecho, y que, como ya hemos visto, Dios siempre cumple sus promesas. Y también esta promesa que ha hecho nuestro Señor Jesucristo, de que estaremos juntamente con Él delante de nuestro Dios Todopoderoso, eso va a suceder. Nosotros lo creemos y confiamos en Dios. Así que yo te invito a que tú te sigas manteniendo. Hemos comenzado esta serie, vamos en el capítulo número 1, pero vamos a continuar. Te invitamos a que estés listo la siguiente semana con el capítulo número 2, para que podamos estar nosotros llenándonos y reconociendo la verdad del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué te parece si cierras tus ojos y oramos? Padre, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno con nosotros. Tú nos has dado, Señor bendito, muchas pruebas indubitables, Padre, por las cuales nosotros creemos en ti, Señor, porque tú eres grande en amor, tú eres grande en misericordia, Padre bendito. Sabemos que tú inspiraste al doctor Lucas para que escribiera este evangelio, para que hubiera certeza completa de nosotros en la verdad de nuestro Señor Jesucristo, en la verdad de este evangelio, bendito Dios. Y sabemos, bendito Padre, que tú siempre eres el único Dios veraz, y que tu palabra siempre también es veraz, Padre Santo, y que todas tus promesas, bendito Dios, siempre las cumples. Aquí estamos, Señor, disfrutando de tu palabra, disfrutando de tu presencia, y te rogamos, bendito Dios, que tú nos sigas ayudando, que nos sigas prestando vida para poder conocer cada vez más de tu palabra, y también para poder llevar el evangelio a todos aquellos que no lo conocen. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Ok, familia,
Nos vemos en el siguiente capítulo. Amén. Que Dios te bendiga.